Seguimos con la información, preocupación por 5 artículos constitucionales que estarían encaminados a controlar los medios de comunicación. El tema fue tratado en un debate en la Asociación de Canales Regionales y Alternativos. Se coincidió en que fue un error el incluir el espectro radioeléctrico como recurso natural no renovable. ¿Cuál será la influencia de la nueva Constitución en los medios de comunicación? Los temas fueron analizados durante un debate de la Asociación de Canales Regionales. En principio hay coincidencia sobre el artículo 408 que incluye al espectro radioeléctrico como recurso natural no renovable. Hay una mala interpretación y espero que se aclare y se va a aclarar porque indudablemente ese no fue el espíritu de ese articulado. Adentrándose en el análisis constitucional, hay preocupación por algunos artículos. El 313, por ejemplo, determina que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. Se consideran sectores estratégicos la energía, el transporte, el espectro radioeléctrico, es decir, el que usa la radio y la televisión. El Estado quiere manejar la televisión y la radio, apegado a lo que dice este proyecto constitucional de 4 elementos. El artículo 315 determina que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, incluyendo radio y televisión, y la prestación de servicios públicos. A las empresas privadas y particulares que hacen comunicación en este momento, las van a transformar en empresas de economía mixta de alguna manera. O en públicas. O empresas públicas. O sea, esta es casi una estatización. Casi una estatización. Lo dijo Alfonso Espinosa de los Monteros. Y lo corroboro yo leyendo otros artículos que no se citaron en el reportaje. El 316 dice, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos, es decir, la comunicación, y servicios públicos de empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Y en el 319, inciso segundo, el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos. Es decir, según la concepción de esta Constitución y de líderes de la mayoría que la hizo, la prensa libre e independiente, porque ya han escuchado ustedes que él dice que es indiscriminadamente corrupta y mediocre. Artículos como estos conspiran contra otros logros que en cambio sí tiene la Constitución en el caso de comunicación, aunque no son claros y tampoco son totales. El artículo 16 dice, todas las personas tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, al inicio. El artículo 17 dice, el Estado no permitirá el oligopolio o monopolio directo e indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. El 18 que destaca, todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir, difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos. Y luego, el 20, en donde se determina que el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona y el secreto profesional y a la reserva de la fuente, más el 312, que bien interpretado significaría que el Estado no pueda tener medios de comunicación, pues tiene entidades financieras, como el Banco del Pacífico, para decir algo, como el BEDE, por ejemplo, para decir algo. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión y el patrimonio de los medios de comunicación social a entidades o grupos financieros. ¿Entidades? El Banco del Pacífico es una entidad financiera, el BEDE es una entidad financiera, y no tipifica más las distinciones. A entidades o grupos financieros, sus representantes legales y miembros de su directorio y accionistas. Esas son las disposiciones que van por el lado positivo, pero como la mayoría de temas en esta Constitución las neutralizan, las anulan o las vuelven sospechosas, disposiciones como el artículo 19, y estoy leyendo una entrega especial que hizo sobre el tema comunicación y el comercio, dentro de las 14 que he hecho hasta ahora la semana pasada. El artículo 19 que dice, la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales. ¿Cuál ley? La que va a hacer el congresillo, si gana el sí, integrado por la mayoría de esta asamblea, que como se lo dije a Augusto Barrera, responde a Correa. La ley regulará la prevalencia, preeminencia, superposición, prioridad, todo eso significa, de contenidos con fines informativos. Me va a decir a mí, el Estado, el gobierno, el presidente, cómo tengo que manejar mi informativo. Culturales y de otra índole. El asunto no debe sorprender, aunque sí llevar a un análisis detenido de quienes hacen libertad de prensa e información de manera crítica e independiente en este país para asumir una posición clara, como la que ahí le escucharon a Alfonso Espinosa de los Monteros.
Y si no lo creen, mañana van a escuchar declaraciones del presidente Correa en Paraguay, en donde le recomendó al presidente Lugo, junto con Evo Morales, atacar a la prensa en general, porque la considera enemiga de la democracia. Y van a ver también ustedes lo que les dijo un periódico en la Asunción. Yo quiero dejarles en claro que la prensa de Bolivia y Paraguay, no por ser esos otros países, no es lo mismo que la prensa de Ecuador. Que esta prensa es la que se fajó contra las dictaduras cuando esos estudiantes no estaban en las calles. Que esta prensa es la que ha impedido la libre e independiente, porque por supuesto hay de la otra a la cual no se refieren y con la cual negocian. La libre e independiente, esta prensa impidió que 3 veces el hombre más millonario del país comprara la presidencia de la República. Esta prensa le dio iguales espacios al primer mandatario que ahora la quiere censurar, gracias a lo cual en buena parte su mensaje llegó y ganó. Y esta prensa le dice sus verdades en la cara, sin miedo, con irreverencia, pero con respeto también, y eso es lo que le molesta, por sus complejos y por sus posiciones de que la majestad del poder está en el poder y no en la forma en que se lo ejerce. Y esta prensa lo va a seguir diciendo, aprueben o no ese proyecto de nueva Constitución.